Buenas tardes, doctor. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted, Doc? Bien, gracias. ¿Usted? Bien, Muy bien, bien. doctor. ¿Y usted? Bien, bien. ¿Tienen la presentación ya ahí a la vista? Sí, doctor, en la parte de manía. Sí, sí se ve. Nos habíamos quedado ayer describiendo como que las características de los delirios en los trastornos afectivos. Digo, tengan en cuenta, así luego, que no todos los deprimidos van a estar psicóticos, ¿verdad? Y también no todos los maníacos, aunque estén maníacos durante el episodio de elevación del ánimo, van a estar psicóticos. O sea, un porcentaje de gente se va a psicotizar durante el cuadro afectivo. Y decíamos que, bueno, las características son estas que estábamos mencionando en la forma del pensamiento, que si va más rápido, que si va más lento, con esta alteración del curso del propio pensamiento y cómo la intensidad de los delirios luego se va aumentando conforme el cuadro es más grave o luego se va disminuyendo. Pues vaya, a la persona se le va a pasar el episodio maníaco a final de cuentas o se le va a pasar el episodio depresivo. Digo, a lo mejor se tarda un rato, ya sea que se trate de la evolución natural del cuadro, o sea, pues, ahí lo dejaron maníaco varias semanas y después de unas cuantas semanas se le pasó el episodio y pues se le quitó lo psicótico también, ¿verdad? O a lo mejor le dieron tratamiento apropiado que le funcionó adecuadamente y a lo mejor en un rato más pequeño pues también los síntomas disminuyeron. Pero entonces en cuanto a los delirios acá decíamos que en ocasiones pues clásicamente en la depresión los temas pueden ser estos. Ahorita los vamos a repetir de pasada cuando revisemos los contenidos de los delirios. Y en la manía, pues pueden ser estos. Vaya, literalmente el sujeto puede pensar que tiene poderes especiales, ¿no? O capacidades, extraordinarias que pueden llegar a hacerlo pensar también que es omnipotente, o sea, que todo lo puede, claro, de manera patológica, pues, ¿verdad? Y mencionábamos también que, bueno, los delirios en los cuadros afectivos pueden o no estar relacionados con el, o ser congruentes con el estado de ánimo. O sea, como esto que dijimos, si alguien nos dice que está pensando que es culpable de todos los males del mundo, que es el responsable del decrecimiento económico del país, y pues digo, no es cierto. Bueno, sí hay uno que sí es cierto, pero el resto de la gente pues no tiene que ver con el hecho de que la economía esté mal en todo el mundo, ¿no? Pero si alguien llega y le dice que es el responsable de que se haya caído el sistema económico mundial, pues lo más seguro es que esté psicótico, ¿verdad? Digo, a menos de que sea Trump o el presidente de China, pero incluso, pues ellos tampoco, ¿verdad? Digo, no es algo que sea cierto, pues. Y entonces, si la persona está muy deprimida, los temas congruentes con el estado de ánimo serían estos, ¿no? Si la persona está maníaca,
los temas congruentes con el estado de ánimo, pues serían estos de tipo de omnipotencia, ¿no? De grandes logros o facultades. ¿Sí? Y además, bueno, puede que los síntomas no estén relacionados directamente o no sean congruentes. Bueno, sí están relacionados en el sentido de que vienen en el momento en que el sujeto está deprimido o maníaco, pero como que no son congruentes con el estado de ánimo. Digo, ¿qué tiene que ver el hecho de que pienses que la gente se te queda viendo? Vaya, esa es una creencia autorreferencial, ¿verdad? A eso se refiere precisamente, o sea, a pensar que es que se me quedan viendo, ¿eh? Es que nomás están pendientes de lo que yo hago. Pues no es cierto, ¿no? Claro, bueno, ahorita lo explicamos un poquito más adelante. Pero entonces, ¿o qué tiene que ver que el sujeto ande maníaco con que piense que alguien lo quiere o directamente que alguien lo quiere dañar? Pues bueno, son pues estas ideas no congruentes con el y los maníacos. Ahora entonces, en resumen, bueno, antes del resumen, recordar esto, que no sé si mencionábamos ayer, pero a esto se refiere lo que dijimos en las características de los delirios, en los trastornos afectivos, y mencionábamos la dimensión temporal. Pues bueno, el deprimido siempre va a estar viendo para atrás, siempre va a estar con la mente en lo que ya pasó y se va a estar echando la culpa de lo que sucedió y todo lo va a ver con una perspectiva negativa, al contrario del maníaco, donde ese siempre va a ver para el frente, ¿verdad? El futuro es prometedor, es brillante, las cosas van a salir bien, no pueden sino salir bien, todo va a ir, pues no, digo, hay cosas que salen bien, cosas que salen mal, cosas que salen más o menos, y cuando uno está eutímico, o sea, cuando tú estás en un humor normal, pues como que no estás tampoco demasiado optimista, pero tampoco demasiado negativo, ¿no? Pues nada más ves las cosas como son. Que eso a lo mejor sería una muy buena idea, para cuando ustedes estén, viendo pacientes, o sea, esto de que, vaya, entre más neutral emocionalmente se encuentra uno, es decir, que no tienen ningún otro aspecto emocional intenso que te esté afectando, pues eres capaz de ver las cosas con mayor claridad o más objetivamente, entre más neutral estés. Obvio, pues digo, eso es como muy evidente, ¿no? Si estás demasiado preocupado por otras cosas y tienes mucho temor, pues seguramente las decisiones no van a ser las más correctas o tus apreciaciones regularmente van a estar teñidas con el color del estado de ánimo que tengas. Entonces, bueno, no sería mala idea el pensar en eso, pero bueno, pues cada quien, ¿no? Hay quienes luego son bastante intensos. Pero bueno, eso en cuanto a las ideas delirantes. Entonces, por eso les decía ahorita, en resumen, lo que acabamos de ver hasta este momento, les decía, entonces una persona puede estar psicótica y puede tener ideas delirantes, ya sea porque tiene un cuadro de los del espectro de la esquizofrenia y trastornos psicóticos relacionados, incluyendo el trastorno paranoide que mencionábamos también en la presentación, ¿verdad?
Entonces puede ser esquizofrenia, trastorno paranoide, trastorno esquizofreniforme, psicosis breve, trastorno esquizoafectivo o psicosis desencadenada por drogas, ¿no? O una persona puede tener ideas delirantes cuando tiene un trastorno del estado de ánimo. Digo, no siempre, pero en ciertos casos de depresión melancólica o de manía, pues podemos encontrarnos ideas delirantes, también alucinaciones, ¿no? Y mencionábamos también que en el caso de los trastornos orgánicos, pues no es nada raro que si ves un sujeto con un síndrome confusional agudo, pues un componente importante, un componente llamativo del cuadro clínico, pues sean también las ideas delirantes, ¿ve? Y bueno, acá se me pasó mencionarles en su momento, pero hay que decirlo, pues alguien que tenga alguno de los otros trastornos neurocognitivos, además del delirium, o sea, los pacientes con demencia, pues luego también pueden tener ideas delirantes, no se les olvide. O sea, el viejito de 80 y tantos que ya tiene un Alzheimer a lo mejor avanzado y que a lo mejor también está alucinando, pues también puede empezar a tener ideas falsas, ¿no? Propiamente en el sentido delirante, ¿verdad? Entonces, ténganlo eso en consideración, pues, ¿eh? Y después de terminar, pues, con las ideas delirantes en general, pues no podemos dejar de mencionar las ideas sobrevaloradas. Les había contado yo, al pensamiento le estudiamos forma, curso, contenido. Y decíamos, ahorita estamos en el contenido, si buscamos alteraciones del contenido del pensamiento, pues hay que ver si el paciente tiene ideas delirantes, si tiene obsesiones, si tiene fobias o si tiene ideas sobrevaloradas. Que aquí ven ustedes las características que luego tienen esta clase de ideas. Claro, ¿a qué se pueden referir? Pues se pueden referir a cualquier cosa, ¿no? Digo, a cualquier tipo de pensamiento que el sujeto tenga en cuanto a su contenido, pues. Nada más que nos llaman la atención también, o se nos hacen patológicas o raras o anómalas, como dice ahí también elegantemente, porque el sujeto como que se aferra mucho a ellas, o sea, es muy intensa la fuerza con la que sostiene su idea. O a veces nos llaman también la atención porque no parecen coincidir con la realidad que vive el sujeto. Digo, el sujeto, por ejemplo, no sé, puede estar totalmente sano y usted le hicieron todos sus análisis y le hicieron todos los estudios de gabinete y lo voltearon al revés y al derecho y no le encontraron realmente ninguna manifestación de que tenga alguna enfermedad. Sin embargo, el sujeto sigue preocupado porque piensa que a lo mejor tiene alguna enfermedad. Y entonces eso es lo que nos llama la atención de las ideas sobrevaloradas. Claro, no hay que dejar de enfatizar que en estos casos se considera que el sujeto no está psicótico, ¿verdad? O sea, no tiene un cuadro psicótico propiamente dicho. Como dice ahí precisamente, o sea, no acaban de conformarse como auténticas ideas delirantes. El sujeto no llega al grado de estar delirante. De todas maneras, el sujeto no nos parece que esté pensando como muy sanamente o que estas ideas no pueden, digo, nos parece que no son normales, pues. ¿Sí? Entonces, bueno, aquí se cumple otra vez lo que ya les he mencionado un par de ocasiones, de que en ocasiones es un poquito complicado distinguir dónde está la línea entre lo
lo normal y lo patológico, y a lo mejor en una línea muy cercana a este límite, pues están las ideas sobrevaloradas. El sujeto no está delirante, pero tampoco podemos decir que esté totalmente normal. Y luego a veces la idea puede ser comprensible y o sea, uno puede decir, pues sí, pues me lo puedo explicar claramente, o sea, si de acuerdo a la procedencia de la persona, o sea, si en este grupo social al que pertenece esta muchacha, con el grupo de gentes con la que vive, no sé, digo, por ejemplo, se tiene en muy alta estima y se considera muy apropiado que la persona esté muy delgadita y que sea talla 0, pues bueno, luego entiendes por qué la muchacha está toda desnutrida y flaca y esquelética, ¿no? Digo, y es comprensible también que piense que está gorda, porque en su medio pues se considera como una virtud el mantener la forma, ¿verdad? Digo, la forma corporal. De cualquier forma, pues acá el sujeto sostiene su idea más allá de lo que normalmente consideraríamos razonable. O sea, una persona que está totalmente normal, pues le explicas las tablas o le das una explicación breve ahí sobre más o menos cuál debe de ser su peso, o teniendo en consideración esta onda de la masa corporal y de la altura, y pues debes de pesar más o menos por ahí de unos 60 kilos, ¿no? Pues la persona sana y normal, pues es, pues bueno, pues no hay bronca, me mantengo en ese. Pero si sigue aferrada que está gorda y que tiene que bajar de peso, etcétera, entonces ya se trata de una idea sobrevalorada, ¿no? ¿Sí? Como dice ahí, a pesar de que la realidad objetiva lo inclina a uno a pensar lo contrario, o sea, ¿eh? A veces estas ideas, ahorita ponemos algunos ejemplos a ver si lo podemos aclarar esto. A veces, muchas veces, pueden aparecer cuando la persona tiene una sobrecarga emocional, como cuando está muy enojado, cuando está muy deprimido, cuando tiene ansiedad. Vaya, a veces vemos las cosas deformadas, ¿no? Cuando estamos ahí en esas situaciones. Por eso les decía ahorita, también en la cuestión de la práctica clínica, pues luego probablemente el momento mejor para tener un desempeño óptimo, particularmente aquí en el caso de ver personas que tienen problemas emocionales, pues sería cuando uno está lo más neutral posible en el aspecto emocional, ¿no? Y claro, bueno, muchas veces las ideas sobrevaloradas pues van a presentarse con mayor facilidad en personalidades que están trastornadas, o sea, gentes que tienen broncas con su manera de ser, o por supuesto también si la persona luego es una persona que no es muy inteligente, sino que más bien pues anda por debajo del percentil apropiado para la normalidad, su capacidad intelectual, pues a lo mejor también tiende a exagerar las cosas, ¿eh? Sin embargo, luego nos podemos encontrar eventualmente a una persona que por otro lado consideraríamos totalmente normal. Digo que no tiene esquizofrenia, no es una persona con una bronca limítrofe, ni un trastorno paranoide de la personalidad, ni nada por el estilo, pero que luego tiene ciertas ideas sobrevaloradas, particularmente cuando se enfrenta con alguna situación complicada, ¿no? Digo, si me acaban de correr de la chamba, a lo mejor me paso unos días preocupado con la idea de que a lo mejor ya no puedo conseguir chamba de nuevo. Vaya, es una posibilidad, a lo mejor no es muy probable, pero
pues bueno, a lo mejor te lo explicas en ese momento particular en ciertas personas que no tienen trastornos psiquiátricos. Y les decía, acá están los ejemplos, o algunos ejemplos nada más, porque bueno, como mencionamos ahorita, pues se pueden presentar en diferentes contextos estas ideas sobrevaloradas. No sé si hay alguno ahí que les resulte desconocido o alguna cosa que no le entiendan aquí. Sí, doctor, ¿qué es lo primero? La paranoia querulante, Sí. miren, por ejemplo, en la paranoia querulante y en la que está más abajito, la parasitofobia o síndrome de Ekbom, esos cuadros se pueden presentar propiamente como subtipos de que dijimos que se llama trastorno delirante. Y bueno, en el caso de la paranoia querulante, se refiere particularmente a gentes que tienen una bronca de tipo legal. O sea, gentes que luego se la pasan mucho y les preocupa algo que tiene relación con alguna variedad de una demanda legal, ¿verdad? Pueden estar acusando al vecino porque se comió una parte del terreno porque hizo una barda que estaba más cerquita del otro vecino, que porque el agua se le está metiendo a su casa y él dice que es porque en el otro lado no le ha puesto suficiente impermeabilizante. Y entonces ahí va y está yendo con el abogado y dice, vamos a demandar a porque a eso se refiere. Serían como ideas delirantes relacionadas con asuntos de tipo legal. O alguien que luego cree que tiene derecho a recibir una herencia, por ejemplo, ¿no? Y que luego se la pasa metido con el abogado para ver cómo le hace para lograr que le paguen su herencia. O cosas por el estilo, pues, relacionadas con el asunto legal. No sé si esa era la pregunta. Sí, doctor. Digo, no sé si le contesté a quien preguntó. No, sí, sí. ¿Perdón? No, ya quedó claro. ¿Sí quedó claro? Bueno, Sí. entonces se refiere a eso, a gente que luego anda metida en situaciones de tipo legal. Ahora, claro, les digo, cuando la cosa está cuando se ve muy claro que el sujeto está fuera de la realidad, o sea, donde ves que la situación realmente no, vaya, como en este caso donde la persona dice que le corresponde una herencia, pero no es cierto, o sea, vaya, pues nunca le iba a tocar que le dieran ni un centavo, ¿verdad? Entonces, bueno, en ese caso lo pones en el apartado de un cuate que tiene un trastorno delirante. Sin embargo, hay otras gentes donde sí ves que hay algunas posibilidades de que a lo mejor el asunto legal pues tenga que ver con cuestiones que realmente están sucediendo, nada más que luego te encuentras con que como que le preocupa más de lo que normalmente le debiera de preocupar a cualquier otra gente, como que se vuelve el centro de su atención y entonces el cuate ya no está propiamente psicótico, sin embargo sí tiene ideas sobrevaloradas. O como en el caso, por ejemplo, de las gentes que tienen esta cosa que se llama, bueno, es que no tienen, más bien son. O sea, porque no es que tengan un trastorno, bueno, sí tienen el trastorno, pero el trastorno consiste en su manera de ser. Y entonces hay quienes
tienen una manera de ser patológica que se llama trastorno paranoide de la personalidad. Y ahí el sujeto propiamente no está psicótico, pero es un sujeto muy desconfiado y muy malhumorado y que no se junta con otra gente porque entonces un cuate así se puede meter en un lío legal y entonces las características de su personalidad nos van a dar evidencia de que el cuate como que ahora sí que como que se está yendo al baño con lo que piensa, o sea, como que no es para tanto, ¿sí? Digo, no está delirante, pero tampoco debería de ponerle tanta atención a eso. Y sin embargo se la pone, y entonces es cuando hablamos de una idea sobrevalorada. Lo mismo, por ejemplo, con la parasitofobia o síndrome de Ekbom, donde el sujeto puede pensar que trae animalitos ahí en la piel, pero hay unos que están convencidos de que los traen, están seguros, y entonces, pues esos tienen un trastorno delirante. Pero hay otros que dicen, pues es que se me hace que traigo animalitos así, ya está. Pero luego van con el dermatólogo, lo checa, les dice, no, pues se me hace para mí que no trae nada. Y luego llegan a la consulta del psiquiatra después. Pues es que el dermatólogo me dijo que yo no traía nada, pero yo traigo comezón y siento aire. Y le dice uno que a lo mejor pudiera ser algo que esté relacionado con sus cuestiones emocionales y que a lo mejor es algo que le está preocupando de más. Y entonces hay ciertos casos como que se tranquilizan, ¿no? Se les baja un poquito el ardor y dicen, pues sí, suena razonable, ¿va? Y entonces esos no son psicóticos, tienen una idea sobrevalorada. Igual, les mencionaba ahorita hace un ratito la muchacha que se siente que está gorda, pero no está gorda, más bien está flaca, y a lo mejor está muy flaca, pero ella sigue creyendo que está gorda, y esas personas no se consideran psicóticas, como en el caso de la anorexia nerviosa, ¿verdad? ¿Eh? Y así te puedes encontrar otras ondas como en la dismorfofobia o trastorno dismórfico corporal, que no se considera un trastorno psicótico, pero el sujeto está amachado con que tiene las orejas muy gachas, ¿no? Digo, y a lo mejor sí las tiene gachas, pero no es para tanto, o sea, digo, no es para que estés yendo cada 3 meses con el cirujano plástico a que te las acomode otra vez, ¿sí? Como que no era para tanto, porque luego, a final de cuentas, con tanta atención que le ponen a esas ondas, pues luego de veras quedan deformes, ¿verdad? Digo, me acordé de Lin May, no sé por qué, pero pues luego como que ya no luce la persona normal. Y no dudaría yo que estas personas que luego terminan así como con deformidades monstruosas de a de veras, en base a un chorro de intervenciones estéticas, pues luego tengan un cuadro de dismorfofobia, ¿verdad? Sin embargo, no están psicóticos, pues, ¿eh? O en el caso del trastorno de ansiedad por enfermedad, donde la preocupación de la persona es y no tendré esta onda, se me hace que sí tengo esto y se me hace que ha de ser el bicho que anda ahí suelto y siempre está preocupado con eso. Ahora, claro, luego no está seguro, entonces va y se hace revisiones y lo checan. Y generalmente, pues las cosas van a salir bien en sus análisis, ¿no? O a lo mejor salen un poquito mal, pero luego tampoco es para que se preocupe tanto. Y entonces ahí hablamos de la hipocondriasis, ¿no? ¿Verdad? No sé si tengan alguna otra pregunta de esto. O ahí la llevamos. Doctor, entonces, Lin May sí tiene dismorfia corporal. Digo, no sé, no es mi paciente. Le digo, yo no dudaría de que lo tuviera, o sea, como que es una exageración el quedar en esas condiciones por querer quedar, digo, como por querer aparentar estar muy bien, ¿no? Digo, no se ve la cara normal de una persona sana, pues
se ve raro de a montón, ¿no? O el cuate que se murió ahora el fin de semana, el peluquero de las estrellas, ¿no? Digo, chéquenlo por ahí y veanlas, ¿perdón? Alfredo Palacios. Pues digo, vean las imágenes y díganme ustedes si es el rostro de una normal de esa edad. Digo, no me digan a mí, ustedes saquen sus conclusiones, pero pues, no dudo yo que en esos casos pues la persona haya presentado alguna onda dismorfofóbica, ¿verdad? O trastorno dismórfico corporal, como se le dice ahora, ¿sí? Pero bueno, a fin de terminar hoy con esto, esas serían las cosas que luego se pueden asociar a las ideas sobrevaloradas. Aquí en el texto incluyeron también esto del transexualismo, es decir, las cosas luego han ido cambiando, pero yo creo que pues si ustedes ven un sujeto y lo revisan físicamente y se encuentran con que tiene todas las características sexuales correspondientes, por ejemplo, al sexo masculino, y él se la pasa diciéndoles que es una mujer que está encerrada en el cuerpo de un hombre, pues entonces yo creo que eso también es una idea sobrevalorada, claro. Que tiene una dijimos disforia de género, ¿verdad? Pero en todo caso, pues tampoco es un sujeto psicótico, ¿verdad? O sea, tiene esquizofrenia. Bueno, digo, generalmente, ¿verdad? Porque siempre nos vamos a encontrar el que tiene de las dos cosas, pues, o sea, te vas a encontrar uno que tiene disforia de género y aparte tiene esquizofrenia. Entonces, bueno, pues hay quienes, les digo, luego los diagnósticos múltiples, desgraciadamente, no son raros. Pero bueno, para terminar hoy, vamos a ver muy rápidamente esta cuestión. Habíamos dicho, pues luego los delirios los podemos distinguir por su forma, ¿verdad? Más que por su contenido. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar los contenidos de los delirios. Y en cuanto a contenidos de los delirios, decíamos, es bueno, ¿de qué se trata la idea? Pues, y entonces, probablemente los más frecuentes que nos y que se ven con mucha regularidad, pues serían los de esta variedad, sobre todo de daño o de perjuicios, o quieren ustedes, los persecutorios. Digo, alguien me quiere hacer mal, alguien está contra mí, alguien me anda persiguiendo, y luego ya dependiendo de cada gente, pues les pueden decir que si me persigue la Policía Federal o la Guardia Nacional o los narcos o qué sé yo, pues ya depende de cada gente y de sus antecedentes históricos personales, ¿no? Y claro, con sus modificaciones dependiendo del cuadro, ¿verdad? O pueden ser delirios de referencia, como estos que mencionamos aquí abajo, donde el punto acá es que la persona piensa, esto de referencia es algo así como que es que se me quedaron viendo, es que las cosas suceden porque yo estoy aquí. El dispositivo falló porque me quisieron fastidiar, cosas por el estilo, ¿no? Y se llaman así de referencia o de autorreferencia. Ya hemos mencionado varias veces el contenido de celos, que luego, bueno, clásicamente se conoce como síndrome de Otelo. Digo, igual, pegándolo con lo que vimos ahorita de las ideas sobrevaloradas, también hay que considerar que hay personas que tienen celos psicóticos, o sea, donde el sujeto tiene un cuadro psicótico de cualquiera de los que mencionamos, ¿eh? Pero luego hay personas que son muy celosas, exageradamente celosas, que sus celos son patológicos, o sea, que no es normal, pues, y digo, no están psicóticos, ¿eh?
a pesar de que sean bien borrosos con ese hecho de que no, es que sí, se me hace que me está, no, eso ya de ser, y se, y ahorita lo voy a agarrar y voy a encontrarlo en esto, pues no, digo, la bronca es que los celos son muy intensos, pero luego, les digo, puede ser una idea sobrevalorada. Y también se pueden presentar en esta modalidad que se llama síndrome de Clerambault, digo, los delirios, o que son los delirios erotomaníacos, donde el sujeto piensa que alguien, digo, piensa falsamente que alguien está enamorado de él o de ella, ¿sí? Los megalomaníacos, que son los clásicos de los episodios maníacos, ¿verdad? El sujeto se siente soñado, siente que es Superman, siente que es el mismo Dios acompañado de sus profetas. Y por otro lado, cuando el sujeto está deprimido, y ya lo habíamos mencionado, pues no es raro que empiece a culparse de todo, ¿verdad? Es que yo tengo la culpa de la crisis mundial, pues digo, lo más seguro es que no, ¿verdad? Ya si alguien piensa en esos términos, pues seguramente está psicótico, pero a veces no tienen, digo, los delirios así de culpa también pueden ser grandiosos, ¿no? El sujeto puede sentirse grandiosamente culpable, pues, ¿sí? Y eso nos dice que está también grandiosamente psicótico, pues vaya, está fuera de la realidad. Igual que los hipocondríacos pueden ser ideas sobrevaloradas, pues pueden ser delirantes, o sea, en este caso el sujeto está convencido de que tiene la enfermedad, y si el sujeto está seguro de que lo contagiaron de X cosa o de que desarrolló un determinado trastorno físico, sin importar lo que ustedes hagan para convencerlo de lo contrario, incluyendo el hecho de enseñarle todos los resultados laboratorios y exámenes de gabinete, pues entonces ese sí está psicótico, ¿verdad? El otro, el hipocondriaco clásico del trastorno de angustia por enfermedad o de ansiedad por enfermedad, pues a lo mejor como que duda, ¿verdad? Y como que dice, no, pues sí, a lo mejor pues hace que estoy bien, pero la semana que entra nos vemos para que me dé otra vez revisada. Y el psicótico, el delirante, ese está convencido de que tiene la enfermedad y entonces ese más bien piensa, ya no voy a venir con este médico porque pues no sabe, voy a ir con otro, el otro sí me va a confirmar que sí tengo lo que creo que tengo. Bueno, no lo que creo que tengo, lo que sé que tengo, ¿sí? Y también en la depresión pues te puedes encontrar estos rollos de pobreza, de ruina, en cuanto al pensamiento, ¿verdad? En el caso extremo, en la depresión, el sujeto puede llegar a pensar que no existe, que él ya no existe o que no existe el mundo. Y entonces hablamos del síndrome de Cotard, que son los delirios nihilistas o de negación. Hemos mencionado ya los delirios de infestación cuando el sujeto es vencido, en este caso de que trae animalitos ahí en la piel, pues luego a veces llegan, bueno, llegaban antes cuando había cerillos y se usaban más, porque ahora casi no se usan, ¿verdad? Pero bueno, llegan con una cajita o con un botecito ahí donde le llevan algunas pizcas de tierrita o basurita y mire, aquí están los animalitos que traían el cuerpo. Porque ellos pues luego a veces los ven incluso como animalitos, ¿no? Digo, aquí la bronca es que no es cierto, ¿eh? Estas, las falsas identificaciones como el Capgras y el Fregoli, que en este caso el Capgras es una falsa identificación negativa y en el Fregoli es una falsa identificación positiva. Esto es, en el Capgras el sujeto piensa, por ejemplo, que la señora que está ahí en la casa viviendo con él no es su esposa, aunque tengan 40 años de casados y ahí ha estado toda la vida la señora, pero en algún momento el cuate empieza a pensar que se la cambiaron, o sea, que le pusieron un doble. Por eso también les dicen a estos como que los fenómenos de los dobles, ¿no?
les digo que tienen 30 años casados porque luego se ha descrito en personas con demencia, pues empiezan a pensar que el sujeto con el que viven no es, sino que es un doble. Y en el Fregoli, entonces les decía, es una falsa identificación negativa, ¿verdad? No es que no, digo, sí es, la realidad es que sí es, pero el sujeto piensa que no es. Y en el caso del Fregoli, es una falsa identificación positiva, donde el sujeto supone que, por ejemplo, gentes que andan en la calle son agentes, digo, por ejemplo, agentes secretos que lo andan vigilando, ¿verdad? Entonces ahí les da una falsa identificación positiva, o sea, dice, esos que andan ahí, esos son los que andan detrás de mí. Digo, los baquetones que están en la calle, pues ahí andan, digo que van a andar persiguiendo al paciente. Pero bueno, y en los casos más severos, sobre todo en esquizofrenia, nos podemos encontrar estos fenómenos que decía se empatan bien con esta cosa que decíamos del delirio esquizofrénico, en el sentido de que lo viven como una experiencia impuesta, como que alguien más hizo que yo me sintiera así. Y entonces la persona puede pensar que le insertan pensamientos, literalmente, o que le roban su propio pensamiento, o que le leen la mente, o que sus pensamientos se difunden hacia su alrededor de manera que todo mundo sabe lo que está pensando, claro, aunque él no diga nada, ¿verdad? ¿Sí? Incluso en casos así muy, muy extremos, hay algunos esquizofrénicos que pueden describir que escuchan su propio pensamiento, como si tuvieran unas bocinas ahí integradas, y a final de cuentas que alguien está ejerciendo control sobre su pensamiento. Como les decía, todo esto en el contexto de este fenómeno de pasividad que luego sufren las gentes que tienen sobre todo esquizofrenia, ¿verdad? Se describe sobre todo la esquizofrenia y que luego seguramente pues debe ser sumamente desagradable, ¿no? Digo, imagínense ustedes, por ejemplo, el llegar a pensar que todo mundo sabe lo que ustedes están pensando en un momento determinado, sin que ustedes se lo digan. Pues debe ser algo muy, yo diría lo menos, angustioso, ¿no? Digo, porque uno puede pensar cualquier pendejada que uno quiera, nomás que uno regularmente está seguro de que nadie sabe lo que uno está pensando, ¿eh? Y en el caso de la persona con esquizofrenia se pierde esta sensación de la propiedad del propio pensamiento. Y entonces en este sentido lo podemos considerar tanto como un fenómeno delirante, porque es una idea que no es cierto, que no es cierta, pues, que no es verdad, pero por otro lado también es un fenómeno que está relacionado con este sentido de pertenencia del propio yo, es decir, con la demarcación de mi propio yo, de mi yo mental en este caso, ¿verdad? Y con un evento donde el sujeto siente que los límites de su yo se han perdido, que se están difuminando, que se han esfumado, pues. Y entonces, bueno, eso es lo que les tengo que decir hoy en cuanto a las ideas delirantes. Y si les parece, ahí tenemos la clase por hoy. Y mañana ya seguimos con otro rollo también psicótico, pues ya están entrados en gastos, pues seguimos con estas cuestiones del mundo al revés. ¿Les parece? Muy bien, doctor. Ok, doctor. Gracias. Ok. Muchas gracias entonces. Gracias, hasta mañana. Nos vemos Gracias. mañana al mediodía, si otra cosa no sucede. Hasta mañana, doctor.
Muchas gracias a ustedes. Hasta mañana. Hasta mañana, gracias. Bye.